El título preliminar está pensado como un modo de relacionar lo que no estaba relacionado antes. Fíjense que en el proyecto del Código Civil del año 98, que fue un muy buen proyecto que nosotros usamos como base, no estaba todavía la reforma constitucional en aplicación y por eso no había un título preliminar tan desarrollado. Lo que nosotros dijimos, que veníamos escribiendo antes, es que hay que relacionar la Constitución, los tratados internacionales que tienen una gran aplicación en el derecho privado, luego de la reforma del año 94, con el Código, con las normas y las leyes especiales. Entonces es necesario establecer un título preliminar que sea un poco la puerta de entrada y la guía de actuación de quien entra a leer un código. Le llamamos un título preliminar enriquecido. ¿Por qué enriquecido? Porque aquí han venido a parar los principios generales. Ha venido a parar el abuso del derecho. Ha venido a parar la buena fe. Ha venido a parar no violar, no actuar en fraude a la ley. Todo eso está en el título preliminar. ¿Y por qué es importante que esté ahí en el título preliminar? Primero, porque no tengo que andar repitiendo después en el resto del código. Después, como dice el gran maestro Díaz Picasso en España, lo que está en el título preliminar, esta puerta de entrada, lo leen todos. Es como tener un auto en el garage que se ve ahí nomás, en cuanto entra. Lo que está perdido allá, en el 1300, en el 1400, artículo A, ese es más difícil de encontrar. Entonces, estos principios son los que me van a regir a mí en todo. El primer artículo habla de las fuentes. Es el primer código que tiene en el derecho comparado una teoría de las fuentes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hoy tener en claro algo que ya está en la jurisprudencia, y es que cuando uno tiene un caso, normalmente recurre a una pluralidad de fuentes, es decir, no hay una ley que resuelva el caso y que ahí se agote, porque ustedes, si ejercen la profesión, como yo también lo he hecho, normalmente uno cita los hechos del caso, luego dice, esto entra en una norma jurídica, esto se le llama juicio de subsunción, subsumir, los hechos dentro de una norma, pero no hay una sola norma jurídica, no hay una ley, generalmente hay dos leyes o tres leyes, luego está la Constitución, los tratados internacionales, prácticamente hoy no hay demanda que no cite los tratados internacionales en cualquier tema, sea de familia, de derechos reales, de contratos, de consumidores. Entonces hay que entender que son fuentes distintas y se pueden usar. Esto motivó alguna discusión en la jurisprudencia, pero hoy está claro, fíjense que dice los casos. Es decir, primera observación, el código regula la solución de casos. Esta es una definición también teórica importante. No es un código que apunta a resolver problemas doctrinarios, sino que es un código que apunta a resolver casos. Y los casos, dice, lo primero que debemos recurrir es la ley es la primera fuente. Entonces, cuando uno tiene un caso, lo primero que tiene que hacer en este proceso de cómo se decide la decisión judicial en el caso del juez, o cómo se elabora una demanda en el caso del abogado, es definir los hechos relevantes y los irrelevantes. Lo primero. Ustedes saben, cuando viene un cliente y les dice, bueno, yo me levanté esta mañana a las 7 de la mañana, a veces no me importa, ¿qué le pasó? Bueno, los hechos relevantes y la ley. Si la ley tiene una descripción de los hechos relevantes, ahí ya tenemos una solución. Pero si no, hay que recurrir a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos.
de la República Argentina. Es decir, acá tenemos la primera señal de que este código introduce como paradigma la constitucionalización del derecho privado. Ustedes van a ver que la Constitución y los tratados de derechos humanos están en todo el código. Ustedes ven, por ejemplo, familia, todas las normas de familia están basadas en la codificación constitucional del año 94. Es decir, se cita la Convención de Derechos del Niño, de no discriminación de la mujer, todo, bueno, en materia contractual igual, en materia de derecho consumidor, reales. Y fíjense que cuando se habla de las fuentes, dice a tal efecto, continúa, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Cuando nosotros hablamos de las leyes, hay distintas posiciones. Esto fue un gran debate en el Parlamento, porque algunos legisladores decían, bueno, acá lo que debe ir es la voluntad del legislador. ¿Por qué? Porque lo que discutían es una cuestión casi de poder. ¿Qué es más importante, el legislador o el juez? Entonces dijeron, no, acá debe ir la voluntad del legislador. Y esta fue una interpretación que estuvo hasta el momento de la sanción, que finalmente logramos modificar, porque no se trata de una cuestión de poder. El problema no es ese. El problema en el derecho es si la ley se interpreta conforme a la voluntad del legislador. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ir hacia el pasado y entonces leer lo que el legislador hizo, por ejemplo, las actas parlamentarias. A esto se lo llama originalismo, es decir, ir al origen de la norma. Pero cuando hacemos esto, después de 50 años, 60 años, 70 o 100 años, es una posición conservadora. Si nosotros utilizáramos esto en la Argentina, no hubiéramos tenido, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad del divorcio por parte de la Corte Suprema, porque era imposible, esto no estaba en la voluntad del legislador cuando hizo la reforma. Es decir, cuando uno va para atrás y busca la voluntad del legislador, es una posición que se llama originalismo, que fue sostenida por un juez Scalia, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, y es la posición más conservadora que hay en el derecho comparado. Y esta fue sostenida por muchos legisladores que son progresistas, pero que no entendían que estamos hablando de otro tema. Por eso nosotros lo que pusimos es la finalidad de la norma, no el origen, sino la finalidad, con lo cual la norma se va adaptando a los cambios. Y esto permite que si hay un cambio en las relaciones económicas y sociales, bueno, la norma se puede ir cambiando, interpretando de otra manera. Después tenemos los usos y las prácticas y costumbres, tema sobre el cual no hubo ningún cambio, y esto está ya reconocido en la doctrina, estaba en la reforma del año 68. Los usos, prácticas y costumbres son fuente de derecho en numerosas situaciones. Fíjense que acá hay que hacer una distinción que se recoge aquí, que ya estaba en el año 68 en la ley 17711, que es la costumbre seguida por la ley, es decir, la ley se refiere a la costumbre supletoria, pero también hay un tema acá implícito que son las buenas y las malas costumbres, porque no siempre la costumbre es buena. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nosotros trabajábamos el tema de la responsabilidad médica, se decía, bueno, el consentimiento informado no se pide porque esta es la costumbre. Bueno, pero es una mala costumbre. Entonces, las costumbres contrarias a los valores o contrarias a la norma no es fuente de derecho. Y esto había que aclararlo. Cuando ustedes sigan leyendo este código van a ver que está muy claro eso, porque hay principios y valores, es decir, no hay costumbres contrarias al deber ser. No se puede invocar una costumbre contraria al deber ser. Y esto es muy importante en las sociedades que tienen malas costumbres. Nosotros tenemos algunos casos.
El artículo 2 habla de la interpretación. Dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, los tratados, principios y valores, de modo coherente. Bueno, esta norma de interpretación también es novedosa en el derecho comparado y es muy importante porque lo que contiene es criterios de interpretación. Fíjense que dice de modo coherente, ¿eh? El principio de coherencia es algo que nosotros hemos trabajado dentro de este libro de la teoría de la decisión judicial, porque ¿qué pasa? Hay muchísimas decisiones que no son coherentes. El sistema jurídico tiene que buscar coherencia, no puede decir que la Constitución diga una cosa, la ley diga otra cosa, otra ley diga otra cosa y la sentencia del juez una distinta. La coherencia del sistema es básicamente un problema de reglas estables, de previsibilidad y de seguridad jurídica para nuestro pueblo, para nuestra población. Creo que este punto es decisivo y va a traer muchísimos avances en la jurisprudencia argentina, porque además se incorpora como elementos de interpretación los principios y los valores. Ahí es donde yo les decía antes, no puede haber costumbres contrarias a los valores. Y esto se ve en todas las actividades del derecho privado. Entonces ustedes, cuando ven algo de este tipo, pueden invocar este artículo 12, si no se puede interpretar contra los valores. ¿Y los valores dónde están? Están en la Constitución y en el propio Código, que es hoy en día coherente con la Constitución. Respecto a los fines, como digo, del ordenamiento, no es los fines pretéritos, que eran los fines que se tuvo en mira al reconocer el derecho, como dice el Código, que esos son los fines históricos. Los que se tuvo en mira es lo que tuvo en mira el legislador. Entonces, esto es importante, que ahora ya no son los que tuvo en mira el legislador el día que dictó la ley o esa ley o en ese año, que hay leyes vigentes que son muy viejas. Entonces, acá es fines del ordenamiento. El ordenamiento puede ir cambiando con todos los artículos que va teniendo los fines, o puede haber interpretación distinta de los fines del ordenamiento. O sea, se acabó el sentido histórico. No se vincula más al sentido histórico, sino que hay una interpretación evolutiva. La finalidad de la norma no es lo mismo que el espíritu, y vuelvo a decir, la finalidad también, aunque algunos han entendido lo contrario, queda claro, creo que hay que interpretarla en el sentido que no se casa con el sentido histórico. La ley va a tener, la finalidad no es la que pensaron los legisladores, la finalidad es la norma, y la norma no es que cambia la finalidad, pero la finalidad se va interpretando de otra manera a medida que avanza el mundo. Y hay un aspecto que se discutió mucho en el proceso de elaboración, el proceso parlamentario, y es la referencia a la legislación. Nosotros habíamos puesto la finalidad del legislador, y ahí se generó una discusión que a veces pasa, se entiende que es un problema de celos, ¿tiene más fuerza el legislador o los jueces? Entonces había una propuesta de decir, acá lo que debemos consignar es la voluntad del legislador. Pero este no es un problema de pelea de poderes, es un problema de interpretación de la ley. Si nosotros ponemos la voluntad del legislador, estamos adhiriendo a una tesis que sostiene hoy, creo que es el único, la sostiene el Justice Scalia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que dice que la Constitución y las leyes deben ser interpretadas conforme a la voluntad del legislador, es decir, el legislador del siglo XIX. ¿Esto qué hace? Retrasa la evolución del derecho. Es muy conservador la posición.
Cuando explicamos todo esto, finalmente se logró que quede lo que toda la doctrina argentina y la jurisprudencia dice, que la ley hay que interpretarla evolutivamente. Es decir, la buena fe no es la misma la de hoy que la de hace 50 años. Evolutivamente, va cambiando. Si nosotros adhiriéramos a la voluntad del legislador, no se hubiera declarado inconstitucional el divorcio, como lo hizo la Corte, digo, en un momento. Es decir, gracias a esa doctrina evolutiva, el derecho argentino avanzó por la vía de la jurisprudencia durante muchos años. Entonces, este es el sistema de fuentes que no se aleja de la práctica, lo que hace es incorporar la práctica a los artículos 1 y 2.